Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amaris Silva y yo les voy a hablar sobre la salvación en Jesucristo y la condición humana demuestran el carácter de Dios. Voy a comenzar leyendo Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Este texto nos lleva a reflexionar sobre de dónde venimos como seres humanos desde una perspectiva bíblica. Nos recuerda que la Biblia nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual nos hace especiales y únicos en toda la creación. Además, nos dice que nuestra existencia tiene un propósito de glorificar a Dios y disfrutar de su compañía. El hombre es la creación directa de un Dios personal que diseñó al hombre con dignidad y con el propósito de servirle a él. Esto menciona John MacArthur. John Calvin menciona, de todas las obras de Dios es el espécimen más noble y admirable de su justicia, sabiduría y bondad. Hay afirmaciones bíblicas sobre la naturaleza del ser humano. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado. Tus ojos vieron mi embrión. Esto menciona Salmos 139, 13, 14a, 15a y 16. Este texto menciona que Dios nos conoce desde antes de que naciéramos, lo cual es realmente asombroso, lo cual hace reflexionar sobre la existencia de cada uno y cómo Dios está involucrado en cada aspecto de nuestra vida, incluso antes de que naciéramos. Luego habla sobre nuestro cuerpo físico y cómo somos creados de una manera única por Dios. Te hace darte cuenta de lo especial que es cada parte de nuestro ser, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Vamos a hablar un poco sobre la composición del ser humano, el dicotomismo o tricotomismo, que es cuerpo, alma y espíritu. Hebreos menciona, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Hebreos 4:12a. Esto parece que está diciendo que el alma y el espíritu no son la misma cosa y que es muy difícil discernir dónde termina uno y dónde inicia otro. Ahora voy a hablar sobre la mm, 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 sobre la naturaleza del ser humano posterior a la caída. Romanos 5:12 menciona, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. La caída del hombre heredó a toda la humanidad una naturaleza pecaminosa, conocida como pecado original. Esto implica que cada aspecto de nuestro ser está contaminado por el pecado, dejándonos totalmente depravados si no somos renovados y santificados en Jesucristo. Estas doctrinas, aunque suenan incómodas, son fundamentales en el cristianismo y a menudo son evitadas o calumniadas en algunas iglesias que se han alejado de la doctrina tradicional. También mencionaré las consecuencias de la caída del hombre, empezando por la muerte física. Después de desobedecer a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva experimentaron las consecuencias del pecado, aunque no murieron instantáneamente, fueron expulsados del Edén y privados del acceso al árbol de la vida. Desde entonces, la humanidad enfrentó la lucha entre el bien y el mal, la culpa y la inocencia, el miedo y la inseguridad. La relación entre hombres y mujeres se volvió complicada y la procreación se volvió difícil y dolorosa. Los celos y la violencia surgieron entre sus descendientes, marcando el conocimiento de la historia humana llena de muerte y sufrimiento. Y esto nos lleva a una muerte espiritual, a una muerte eterna. Y esto es una maldición de toda la creación. Y también viene la depravación del hombre. La Biblia enseña que cada ser humano nace en pecado, lo que implica una naturaleza pecaminosa que afecta
todos los aspectos de la persona. Antes de la caída teníamos una naturaleza inocente, pero no perfecta. Después de ella, nuestra naturaleza se corrompió y el mal se arraigó en nosotros de manera inherente. Esto significa que el pecado se manifiesta en nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones, afectando todos los aspectos de nuestra existencia. Sin la intervención de Dios, estamos completamente arruinados por el pecado y somos incapaces de salvarnos por nuestros propios medios. Voy a hablar de dos posturas sobre la salvación, empezando por arminianismo. Según el arminianismo, Dios otorga a todos la capacidad de arrepentirse y creer en el Evangelio, pero la salvación depende del ejercicio libre de albedrío humano. Además, algunos arminianos sostienen la posibilidad de resistir la gracia de Dios, perder la salvación y caer de la gracia. Por otro lado está el calvinismo. A diferencia del arminianismo, que pone responsabilidad en la persona para su salvación, el calvinismo afirma que la salvación depende únicamente de la gracia de Dios. Las obras son el fruto de la salvación, no su causa, y su santificación es obra de Dios. Ahora voy a hablar un poco de la encarnación de Cristo como clave de Dios para identificarse con el ser humano. En Jesucristo, los creyentes participan de su muerte y resurrección, liberándose del pecado y obteniendo una vida nueva en Él. La encarnación de Cristo, su muerte y resurrección son fundamentales para la justificación y la reconciliación de Dios. Hay que tener en cuenta que para ser discípulos de Jesucristo implica imitar su vida de santidad y seguir su ejemplo en todo. Como aprendices fieles debemos estar dispuestos a sufrir por su causa y seguir sus enseñanzas sin reservas. Esto requiere humildad, amor y paciencia, así como formar a otros discípulos según el modelo de Jesús. También hay que reconocer que la redención mediante la sangre de Jesucristo es el fundamento de nuestra salvación y perdón de pecados. Su sacrificio expiatorio nos purifica y nos une a Dios, siendo válido para todas las personas. Jesucristo cargó con nuestros pecados en la cruz, ofreciendo un sacrificio único y eterno que nos justifica y protege de la ira divina. Este sacrificio establece un nuevo con Dios superior al antiguo y es recordado por las iglesias como parte fundamental de la fe cristiana. La resurrección de Cristo es fundamental para la fe cristiana, ya que valida su divinidad, cumple las profecías y ofrece esperanza a la humanidad. Sin ella, el Evangelio carecería de sentido y la fe sería vana. Para los creyentes, la resurrección ofrece esperanza de vida eterna y victoria sobre la muerte, mientras que para los incrédulos significa juicio y condenación. Como menciona la palabra de Dios en Primera Corintios 15, 21 y 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Gloria sea a Dios.